no quiero olvidarme del caso Sancho, porque hay un tema importante. Nuestro amigo y compañero Joaquín Campos, estuve con él hace una semana y algo en Barcelona. No sé si viste la fotografía que subía en Instagram y Sí, tal. Vale, sí, estuvimos sí. juntos. Vale, pues Joaquín Campos ha hecho, bueno, ha dado una entrevista en la revista Lecturas. Lo vamos a compartir para que lo podamos ver todos y lo podamos comentar. Ujú. Ya la estáis viendo, Laura, también la estás viendo, ¿no? Sí, la estoy viendo. Vale, esto es la revista Lectura. Dice, el periodista Joaquín Campos desvela la sentencia que espera todo el mundo en Tailandia para Daniel Sancho. Yo ya he hablado con él, no me hace falta saber mucho, o sea, o leer mucho para saber exactamente cómo piensa él y qué es lo que cree. De todas formas, hay una de las cosas que tú has entrevistado también a Tuyupa en varias ocasiones, también ha estado aquí en Mm. varias ocasiones, a, a Joaquín A Campos Joaquín también. también. A Exacto. Joaquín. Que también ha vivido muchos años en Tailandia, aunque él vive más años en Bali que en Tailandia. Y a Yulbe también lo has entrevistado. Y claro, todos los que viven allí coinciden en lo mismo. En cuál va a ser la sentencia que va a haber, porque incluso hasta Frank Cuesta también tiene la misma hipótesis. A ver, esto es Tailandia y Mm, esto tiene que ser así, así y así, ¿no? Porque son mm, así. Todo lo que sea diferente va a crear dudas, va a sembrar una cierta duda de que algo haya ocurrido, ¿no? Entonces a mm. mí no me hace falta leer mucho lo de Joaquín Campos, pero quiero leerlo porque hay varias cosas que son muy importantes. Dice, el experto concedió Ok. una entrevista para analizar un caso que, para él, es flagrante. Nos dice, Joaquín Campos plasmaba hace 8 años en el libro La verdad sobre el caso Segarra, el caso de otro español, Artur, condenado en Tailandia a pena capital y que actualmente ya ha permutado con el perdón real por la cadena perpetua. Ahora el periodista experto prepara el de Daniel Sancho, mientras espera viajar nuevamente al país asiático para la lectura de la sentencia el próximo 29 de agosto por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. En la última entrevista que ha concedido dentro de la sala VIP de Periodista Digital, ha analizado un caso que para él es flagrante y ha contestado a la pregunta sobre qué decisión cree que tomará el juez después de un juicio que no ha dejado de ofrecer giros y novedades cada semana. Ujú. La sentencia que esperan en Tailandia para Daniel Sancho. Durante las semanas posteriores al juicio de Koh Samui, se ha hablado mucho de los medios de comunicación de los giros del caso y ya en la última sesión, cuando el juez daba por finalizada la cita judicial vista para sentencia, los abogados de Daniel Sancho se mostraban optimistas y aseguraban incluso que el fiscal Jirawat Sawatdichai había comentado ante los micrófonos de varios medios que descartaba el todavía presunto delito de asesinato con premeditación a Edwin Arrieta, porque sería difícil demostrarlo. Por esta forma, se posicionaban en las posibilidades de homicidio, minimizando el impacto de la pena notablemente sobre su defendido. Joaquín Campos Mm. imagina que la sentencia va a ser la que espera a todo el mundo en Tailandia, que es pena de muerte y ni siquiera cadena perpetua. Lo que pasa es que ya se ha explicado por activa y por pasiva que a los extranjeros no se les ajusticia por una sentencia y lo que se hace es que se espera el perdón. Se solicita el perdón real mediante cartas en las que se reconozcan los hechos, se disculpa a la familia y todas estas cosas, y cuando llegue el día que pague la indemnización que el juez crea correspondiente. De esta forma, el periodista especializado no cree que las cosas hayan cambiado desde que comenzaron las sesiones en la Corte Provincial de la isla tailandesa. Joaquín lo tiene muy claro, Laura, lo tiene clarísimo. Él cree que va a haber pena capital, va a haber pena capital. Pero lo curioso es que no solamente es Joaquín, como te decía antes, Tuyupa también lo tiene clarísimo. Frank Cuesta lo tiene también clarísimo que va a ser eso, incluso ha tenido últimamente unos problemas también con Carmen Balfagón y tal, porque él está convencido que va a haber pena capital. Y Luis Garrido Yulbe, pues también lo tiene clarísimo También. que es pena de muerte. ¿A ti te parecería también extraño que no saliera una pena capital? Bueno, evidentemente todas las personas que viven en Tailandia se reiteran en que para ellos es pena capital. ¿Por qué creo yo que no va a ser pena capital? Bueno, yo creo que porque es extranjero y hasta cierto punto me parece que eso lo va a ayudar. Ahora, obviamente podría estar equivocada. Cuando vino a Tuyupa me dijo esto es pena capital, cuando vino Joaquín me dijo esto es pena capital, cuando vino Luis Garrido me dijo esto es pena capital, y evidentemente ellos viven en Tailandia y saben muchísimo más que yo. Pero me inclinaría a pensar que el hecho que él sea extranjero
podría un poco ayudarlo, porque recordemos que en Tailandia hace más de 25 años que no se ejecuta a ningún extranjero. Ahora, me explicaba Tuyupa también que nosotros malinterpretamos el tema de pena capital, porque aunque haya pena capital, de todas maneras a él seguramente se le va a dar un indulto. Pero yo me inclinaría a pensar que es cadena perpetua, pero evidentemente podría estar equivocada. Es simplemente una opinión basada en que él es extranjero y me parecería un poco difícil que Tailandia quiera tener un problema con España, pero podría estar equivocada. Pero date cuenta que, por ejemplo, el caso Artur Segarra, que español también, que casualmente, llamémoslo casualidad, Daniel Sancho imitó los pasos a seguir para acabar con la vida de una persona, descuartizarla y también hacer lo mismo que hizo, ¿no? Ya te digo, presuntamente. Pero, por ejemplo, a él le cayó la pena capital y luego fue indultado de la pena capital por el rey de Tailandia. O sea que, por mucho extranjero que fuera, a Artur Segarra sí que le cayó esa pena capital. Pero recordemos que aparentemente ha dicho Joaquín Campos que Rodolfo tiene muy buenos contactos. Sí. Se habló incluso de una posible corrupción, de trato de favor a Daniel. ¿No te parece que podría ir por ahí un poquito también? Claro, por eso te digo, todo lo que no salga pena capital o cadena perpetua alimentará esos rumores de que algo ha pasado. Sí. Y es que yo creo que algo ha pasado. Es decir, no estoy diciendo que ha habido corrupción, pero que no me extrañaría que de verdad Rodolfo, con los 150.000 euros que le han pagado del documental de HBO, a lo mejor ha usado su dinero para que su hijo tenga un mejor trato. Recordemos que él está en la enfermería, come mejor que el resto de los presos. Se ha rumorado también que el cónsul español ha llegado al juicio, algo nunca antes visto, porque en el de Segarra el cónsul no iba. Lo que queda claro es que me parece que a Daniel, por alguna razón, se le ha tratado mejor que a otros presos. Y eso a mí me llama poderosamente la atención, como seguramente te llama poderosamente la atención a mí. Entonces, si en realidad Rodolfo tiene tanto dinero, tanto presupuesto, pues quisiera pensar que no va a pasar, o sea, que realmente la condena va a ser la que es, porque la justicia es la que es. En mi país, por ejemplo, no hay pena de muerte, pero perfectamente entiendo que esto ocurrió en Tailandia y, por ejemplo, a ver, en los Estados Unidos también hay pena de muerte, es decir, eso dependerá de la legislación de cada país. Entonces, como ha habido estas acusaciones de posible corrupción, el tema de Alice, esta fixer que no mucha gente conoce, que aparentemente tiene muy buenos contactos. Ay, quisiera pensar que no va a haber corrupción, pero no lo sé, Ariol. Ha habido informaciones muy extrañas. Veremos a ver lo que pasa. Vamos a seguir leyendo a ver qué nos dice Joaquín Campos. En esta entrevista que ha hecho para lectura, dice: además explica que desde el momento en que reciba esa permuta en la pena, empieza a contar un nuevo reloj antes de su regreso a nuestro país. A partir de ahí se inicia un proceso que son más o menos los 8 años en prisión, donde ya cuenta el tiempo que lleva preso. Si la sentencia es en agosto, pide el perdón en el año siguiente, en 6 años y medio o 7, como máximo estaría en España. Que me imagino que al principio en la cárcel y a partir de ahí no sé lo que ocurriría, pero yo creo que es la única salida para los que entendemos este caso desde Asia. O sea, él además te dice, a ver, si al final acaba pidiéndose perdón al rey, el rey le perdona, entonces en unos 6-7 años podría estar de vuelta aquí. Eso es tremendo, ¿eh? Es terrible, porque imagínate que en 6 años o en 7, 8 tú puedes ir caminando por las calles de Madrid y de pronto toparte a este descuartizador confeso, porque es que la gente olvida que él ya reconoció el crimen, él reconoció que mató a Edwin Arrieta y él reconoció que cortó a esta persona en pedazos. Entonces yo lo leo y realmente si viviera en España yo estaría preocupada, porque yo he tenido a muchos psicólogos y tú también has tenido, que la mayoría coincide en que este hombre es un psicópata. A mí me decía incluso un invitado que tuve, yo tengo la teoría, obviamente no lo puedo probar, de que no es la primera vez que comete un crimen, porque al verlo tan tranquilo en la reconstrucción, hablando como si estuviera hablando de cualquier cosa,
detona todas las alertas y yo creo que incluso él lo hizo antes. Es una persona que tiene problemas de ira y además me dijo Roberto Crobo, que fue el psicólogo que vino, pienso que cuando esté libre lo podría volver a hacer. Es que, a ver, tú has tenido psicólogos también, como lo he tenido yo aquí, es que si es un psicópata, es algo que no se cura. Entonces, como no tiene cura, es una persona que puede volver a hacerlo. Además, aquí estuvo Lara, ha estado en varias ocasiones, pero estuvo la semana pasada, estuvo con nosotros Lara Ferreiro, que ella ha estudiado en Estados Unidos. En Estados Unidos es diferente cómo se trata la psicopatía de un criminal, porque ella nos lo explicó aquí. En Estados Unidos, cuando se va a juzgar, primero se hace un análisis de esa persona. Si esa persona es psicópata, ¿vale?, no hay pena. O sea, te quiero decir, la pena es la que es cadena perpetua. Es cadena perpetua. A esa persona no la pueden reinsertar en la sociedad. Porque un psicópata no se puede reinsertar en la sociedad. Porque, no sé si viste ese vídeo con Lara, pero es lo vi. Muy aconsejable. ¿Vale? En las imágenes que nos mostró de la parte frontal del cerebro y la parte trasera del cerebro, la parte frontal es donde falta la empatía, el sentimiento, o sea, donde tiene esas carencias, y en la parte trasera es donde nosotros se supone que aprendemos. O sea, castigo, aprendes. El psicópata no lo tiene. Entonces, por mucho castigo que tú le des al psicópata, no aprende. Y entonces, claro, te estás encontrando de que vas a meter a un tío en prisión para reinsertarlo, y además que son mentirosos compulsivos y que saben manipular perfectamente. Te vas a encontrar a un tío luego en la calle que puede volver a hacerlo. Porque un psicópata no es un esquizofrénico, un psicópata no es un bipolar, no es una persona que tenga una enfermedad mental, que tú le puedas dar una pastillita y se pueda controlar. Entonces, a partir de ahí, pues lo que dices tú, en un plazo de 6, 7 años te puedes encontrar a esta persona por la calle y a saber. Aunque bueno, yo te voy a decir que cuando yo invité a Tuyupa la última vez, ella me dijo que le parecía que iba a ser pena de muerte, que se le iba a conmutar la pena, que se le iba a dar el perdón real, pero que para volver a España él tendría que cumplir 1/3 de la pena y un mínimo, por tanto, de 30 a 40 años en Tailandia. Entonces, me llama la atención esto que han dicho sus abogados de que en 8 años puede volver a España, porque lo que a mí me ha dicho Tuyupa es que no, que esto no va a pasar, que esto es algo que le han vendido a Rodolfo sus abogados en España, pero que en realidad ella lo ve extraordinariamente remoto. Es más, te voy a decir lo que me dijo, yo lo veo imposible. Que en 30 años él pueda regresar a España, ok, eso sí lo veo posible, pero que en 8 años yo lo veo muy difícil. Según ella, esto es algo que le han vendido los abogados a Rodolfo, obviamente para cobrarle dinero, para facturar, pero ella por lo menos la última vez que la traje, y la voy a volver a tener el viernes, me afirma que ella no ve a Daniel Sancho volviendo a España en 8 años. A ver, esto lo hablaremos a partir del 29 de agosto cuando sepamos la sentencia. Vamos a tener horas y horas de debatir todo esto. Además con especialistas, con abogados, con letrados, lo analizaremos todo y sabremos exactamente qué va a partir de ese momento que va a ocurrir. Estoy convencido que escucharemos también la otra parte, escucharemos a Marcos García Montes hablar del tema y a ver qué dice cuando esté la sentencia. A ver qué dice, porque si te cae una cadena perpetua o te cae una pena capital, a ver qué nos va a contar. A lo mejor nos sigue hablando del occipital y de la dura madre y del líquido amniótico en el ojo. ¿Entiendes? Es que hay que ver un poco por dónde va a salir y a ver qué nos dice la otra con los chubasqueros y todo esto. Es que el tema ha sido bastante cachondeo. Increíble. ¿Viste la entrevista de Carmen Balfagón que le dio a Axel Blase? Sí, claro. ¿Tuviste la oportunidad? Sí. Increíble. O sea, esa mujer, Dios mío, miente descaradamente, porque en el fondo no puede ser que ella siga creyendo que eso fue que discutieron, Edwin se cayó, se golpeó la cabeza, eso fue lo que le ocasionó la muerte. Porque ella sigue reafirmándose en que esto fue un homicidio imprudente. Que Daniel compró los cuchillos para cocinar porque estaba haciendo videos para su canal de YouTube, que las bolsas era para hacer chubasquero. O sea, oír a los abogados de la defensa a mí me impresiona. Y lo conversaba también con Tuyupa, que yo no entendía por qué, si este crimen ocurrió en Tailandia y Rodolfo tenía a uno de los mejores abogados penalistas en Tailandia, que era Cunanan, y que tuvo la oportunidad de hablar con él y que llevaba la línea de defensa,
como debía ser, ok, ya reconociste, pide perdón, paga la indemnización. Yo no entiendo cómo de pronto todo esto se revirtió y francamente yo no creo que esto beneficie a Daniel Sancho. Mi opinión, si me preguntas, es que los abogados en España vieron la oportunidad de hacer caja, hablaron con Rodolfo, le dijeron lo que Rodolfo quería escuchar, porque ningún padre quiere escuchar tu hijo va a enfrentar una pena de muerte, una pena capital o 30 o 40 años de su vida en prisión. Para mí, envolvieron a Rodolfo y ahora están metidos en este lío que a la larga yo creo que va a perjudicar a Daniel, porque ponte a pensar que este ruido mediático a la larga yo pienso que no lo va a ayudar, porque si Rodolfo ha pagado algo de dinero, como dijo Francuesta, lo ha perdido. Porque ¿qué fiscal se va a arriesgar a alterar una condena, por ejemplo, que tan evidentemente es pena de muerte o cadena perpetua? Yo lo veo así. Sí. Para mí a Rodolfo lo engañaron. Veremos a ver, ya te digo, a partir del 29 tendremos horas y horas de hablar de este tema, seguro. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice Joaquín. Dice, la sorprendente visión de la sentencia de Daniel Sancho desde España. A Joaquín le sorprende soberanamente que desde España se tenga otra visión completamente distinta y se espere que Daniel Sancho reciba una pena mínima por homicidio y con una horquilla entre 6 y 10 años. Dada la circunstancia y el conocimiento de causa que le otorga toda la investigación que hizo alrededor de la historia de Artur Segarra y el que viene practicando en estos meses, en los que ha participado en conexiones, ya ha escrito crónicas para medios como el nuestro mientras prepara su próximo libro, precisamente sobre este caso, es sorprendente que desde España la mayoría de personas que se alegan en que se han leído el sumario como si hubieran tenido un acceso único y cómo han llegado a analizarlo. Ha comentado en la entrevista, yo sé por quién lo dice. Lo dice por un periodista de Telecinco. Que se dan golpes en el pecho como que se ha leído el sumario, pero claro, lo ha interpretado a su manera. Sobre la extradición inminente, le pregunta a la periodista, él vuelve a explicar lo que plasmaba en uno de sus artículos para el diario La Razón, y es que considera que o aquí ha habido un acuerdo por debajo de la mesa o nos estamos perdiendo algo que no entendemos. No hay un sentido claro a esto, sea un homicidio imprudente y que vaya a estar en España el año que viene. Es que no tiene sentido, porque estamos hablando de una persona que compró cuchillos y no precisamente para hacer un curso de cocina, sobre todo porque uno era comprado en la sección de homenaje de un supermercado, una sierra inmensa, y luego que desaparecieron. Imagino que en el fondo del mar, como casi todas las partes del cuerpo de Edwin Arrieta, sentencia Campos. Para el periodista sentaría un precedente inédito en Tailandia que ante un caso flagrante de asesinato y descuartizamiento alguien saliera prácticamente indemne. Porque es cierto que si el juez dictara la sentencia de que ha sido homicidio imprudente, le pueden caer 6 años, ya habría cumplido prácticamente 1 año y medio o 2 y él estaría en España dentro de muy poco. Pero es una posibilidad que se escapa completamente de lo que él ve en el horizonte judicial de Daniel Sancho. Lo que ha quedado claro es que descuartizó el cuerpo de una persona en 17 partes. Continúa sobre el delito que el chef sí ha reconocido en todas sus declaraciones. Ya te he dicho, no me hacía falta leer la noticia para saber cómo piensa Joaquín. Lo conocemos sobradamente. Ha estado allí, ha estado al pie del cañón y él tiene muy claro, clarísimo, que va a ser una pena capital. El otro día le dije yo aquí, sí, va a ser cadena perpetua. Me dice, no. Yo tengo claro que va a ser pena capital, me decía él. Con lo que, a ver qué pasa. Estamos esperando. Sí, lo mismo dijo. Sí, lo mismo dijo en mi canal. O sea, él se reitera en que piensa que va a ser pena capital. Sí. Bueno, ya te digo, a partir del día 29 estaremos todos como locos haciendo especiales para saber la sentencia, para hacer análisis, seguramente el mismo 29 por la mañana, especiales por la noche, tertulia. Vamos, esto será la hostia porque al final, salga lo que salga, va a ser llamativo. Salga lo que salga, va a ser muy llamativo. Si sale cadena perpetua o pena capital, como si sale un homicidio imprudente, yo creo que va a ser llamativo para todo el mundo. Y dará muchísimas horas de hablar.